Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del Mostrador de Ezequiel López. Hoy despacharemos la actualidad política, pero sin olvidarnos de los asuntos sociales y, por supuesto, de la música. Estará con nosotros el delegado del Gobierno en Canarias, don Anselmo Pestana. También volverá a estar con nosotros la portavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias, Naira Alemán. Abrimos de nuevo la trastienda con el comunicador Ezequiel López y el activista social Gregorio Viera. Y para terminar, lo hacemos de la mano de dos jóvenes promesas de la música en Canarias, Néstor Pérez y David Díaz. Pero antes no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram con @elmostrador de Ezequiel López y en Twitter con @elmostradordeél, donde podrán comentar el programa de hoy con el hashtag ELM39. Y ahora sí, con todo esto, comenzamos a despachar. Bueno, pues ya estamos con la primera entrevista de hoy. Hoy tenemos el honor de que nos visite el principal representante del Gobierno de la Nación. Él es el delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en Canarias. Es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna y tiene su plaza laboral como jefe del Servicio de Régimen Jurídico en el Cabildo de La Palma. Ha estado en contacto con los ciudadanos desde el municipalismo como concejal y alcalde, como consejero y presidente del Cabildo, y además también conoce el Gobierno de Canarias, pues fue parlamentario. O sea que muy pocas cosas o ninguna prácticamente se le escapan de la política canaria. Quienes le conocen le sitúan como un hombre abierto siempre al diálogo y muy apegado siempre a los consensos. Hablamos de Anselmo Pestana Padrón, delegado del Gobierno en Canarias. Don Anselmo, muy buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Bienvenido. Bueno, si le parece, vamos a empezar acercando la delegación del Gobierno a los ciudadanos que igual no conocen bien la institución. ¿Es usted el representante del Gobierno de la Nación en Canarias, o lo que es lo mismo, por así decirlo, es el representante del Gobierno de Pedro Sánchez aquí? ¿Es correcto? Sí, bueno, es un cargo que viene establecido en la Constitución. Saben que la Constitución del año 78 establece un Estado autonómico y faltaba en ese engranaje tener un representante del Estado, del Gobierno de España, en el territorio, que ayude. Dos funciones le encomienda la Constitución: una, coordinar la labor de la administración periférica del Estado en esa comunidad autónoma, en este caso en Canarias, y dos, coordinarse con la comunidad autónoma, con la administración de la comunidad autónoma en decisiones que son también importantes para el futuro de Canarias. Claro. También. ¿Quiénes conforman la delegación? ¿La delegación de gobierno está solo en Las Palmas de Gran Canaria o cada isla tiene su representante que depende de usted? La sede es, por estatuto de autonomía, en Las Palmas de Gran Canaria, pero hay dos subdelegaciones, una en Santa Cruz de Tenerife y otra en Las Palmas, y 5 direcciones insulares en cada una de las islas no capitalinas: Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, La Gomera y La Palma. Don Anselmo, ¿con qué institución o estamentos despacha usted día a día? Bueno, con el equipo de la delegación básicamente todos los días, y con mucha relación también con la comunidad autónoma, obviamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad, tenemos contacto permanente por una de las labores principales, pero también con los equipos de gestión de la propia delegación. Tenemos temas importantes como extranjería, como las ayudas al transporte, las subvenciones al transporte de mercancías hacia la península, tanto industriales como del sector primario de Canarias, pues tienen, la delegación es quien tramita esas ayudas. O sea, estamos hablando de más de 70 millones de euros anuales que ayudan a compensar los costes de un territorio alejado cuyas empresas quieren competir en los mercados europeos. ¿Su jefe inmediato es la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez García, o la presidencia del Gobierno directamente Pedro Sánchez? Bueno, a ver, el nombramiento viene de Moncloa, de la presidencia del Gobierno y del Consejo de Ministros, pero el ministerio al que estamos adscritos los delegados es al de Política Territorial, que bueno, con ese equipo nos coordinamos, tenemos de vez en cuando. Es verdad que llevamos unos años muy atípicos para lo que son las reuniones de equipo, pero bueno, ya llevamos como 3 reuniones de equipo en las que analizamos un poco, repasamos la situación de la actividad del Gobierno, de los problemas que hay, que siempre obviamente hay, y bueno, analizarlos para buscarles solución, ¿no? Y ahí lo hacemos bajo la coordinación de nuestra ministra, de su secretario de Estado y de los directores generales y secretaria general, que hace un trabajo importante también de coordinación. Don Anselmo, ¿para qué debe o debería el ciudadano utilizar la delegación del Gobierno? Bueno, pues
antes lo dije, un Sí, caso muy concreto es el tema de las ayudas al transporte, sector platanero, sector tomatero, los industriales que quieren competir con producciones canarias en península, pues esos tienen habitualmente reuniones con nosotros. Temas de extranjería, también tramitamos todo lo que son los permisos de residencia, ¿no? y de trabajo. Y bueno, todo lo que tiene que ver de alguna manera con orden público también, pues estamos ahí, ¿no? Somos esa labor de coordinación también con los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y bueno, tenemos áreas también importantes que le hemos dado un significado también mucho mayor, que es el tema de la violencia de género. Tenemos un equipo que trabaja en la delegación y en cada una de las direcciones insulares y sus delegaciones para coordinarnos con otras administraciones y ayudar a que una lacra que tiene nuestra sociedad, que es la violencia de género que padecen las mujeres, que son las víctimas principales, junto con los menores de esa violencia, y se hace un trabajo también para visualizarlo e intentar combatirlo, ¿no? Que al final es con información, con educación, con temas de atención a los centros educativos también, para que haya un cambio de mentalidad que se tiene que producir en las nuevas generaciones. También llevamos en la delegación la tramitación de las homologaciones de títulos obtenidos en el extranjero, bien porque la persona es extranjera o bien porque españoles o canarios que van fuera a estudiar y que se forman en otras universidades, pues esa homologación se tramita a través de la delegación. Y bueno, pues diferentes asuntos que son importantes también en la vida cotidiana, ¿no? Bueno, antes de entrar en las últimas noticias, queríamos conocer... Bueno, los puntos de inspección fronteriza, el tema de la importación de productos de terceros países, agrícolas fundamentalmente. Saben que en Canarias han entrado muchas plagas, pues hay un control que se intenta hacer, tanto de la parte de vegetales como también la parte de animal, para intentar que, bueno, pues primero que estemos cubiertos desde el punto de vista sanitario, por así decirlo, con esas importaciones, y segundo, para intentar evitar la entrada de plagas en nuestro territorio. Bien, queda anotado. Le decía que antes de entrar en las últimas noticias, queríamos conocer, por boca suya, cómo vivió aquella avalancha de migrantes que llenó el muelle de Arguineguín. ¿Cree que se podrá vivir otra situación como aquella? Bueno, en ese momento la delegación del Gobierno en Canarias y el Gobierno de España en general, porque hubo otro gobierno que había desmantelado los centros que teníamos en Canarias, que habían servido para atender una crisis que ya se había producido en el año 2006-2008. Y claro, cuando yo llego a la delegación, y mis anteriores responsables también de mi partido, que tuvieron un poquito tiempo, pues se encontraron con una delegación que no tenía recursos para atender una nueva crisis migratoria, porque se habían desmantelado los anteriores y eso lo había hecho otro gobierno anterior, ¿no? Ahora ha costado hacerlo, pero ahora tenemos una red de centros cada vez mejor, cada vez con mejores profesionales y con mejores instalaciones, ¿no? Con una red estable, que significa que tenemos capacidades para atender ese reto. Yo espero que las relaciones con Marruecos hagan también que bajen la incidencia de la migración irregular a Canarias. Lo estamos viendo ya este año. Empezamos el año con unas cifras que más que duplicaban, casi un 140% de incremento con respecto a las del año anterior, y ya estamos ya con un incremento que no llega al 30%, es decir, que en los últimos meses ha reducido y ha sido inferior, bastante inferior a lo de los meses equivalentes del año pasado, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, el drama de la migración es un drama humano. La humanidad se ha conformado con fuertes procesos migratorios. Canarias no está ausente en su historia de la migración, primero porque somos hijos de la migración y segundo porque también hemos emigrado cuando las circunstancias económicas o políticas o la falta de esperanza simplemente nos ha hecho ir a otros territorios, especialmente a nuestra querida América, Venezuela y Cuba, pero también a países europeos, a Inglaterra, Holanda, a Alemania, en fin, canarios hay prácticamente por todo el mundo, ¿no? Sí, somos un pueblo emigrante. Sí, también. Bueno, nos venimos ahora a conocer el plan de recuperación que tiene el gobierno para Canarias después de la pandemia. Por un lado, queríamos saber cómo han ido esos repartos de ayudas y por otro lado, la situación de los afectados por el volcán de La Palma, si se les atiende, cómo se comprometieron desde Madrid en las diferentes visitas ministeriales y presidenciales, esos dos ámbitos. Bueno, pues ahí el tema de la recuperación económica de la crisis del COVID. Lo primero es que nuestro presidente ha logrado una cosa insólita, que es unos fondos europeos
que lideró la creación de esos fondos, y tenemos que agradecer a ese trabajo de nuestro presidente. Eso han significado unos primeros 69.000 millones de euros para nuestro país. Canarias está llegando recursos, especialmente en el ámbito del cambio climático y los procesos de eficiencia energética, y ahí han llegado 464 millones de euros que va a poner ahora el Gobierno de Canarias en marcha, más unos 160 millones también que va a invertir directamente el Gobierno de España. Bueno, eso es una parte, pero es que hay muchos más fondos que vienen para la digitalización de las administraciones, que vienen también para el sector turístico, para el sector agrario, ganadero. En fin, hay muchos focos que todos tenemos que trabajar en estos años para que eso cale al final en la economía española. Yo estoy convencido que, pese a los nubarrones de una guerra que no preveía nadie y de la que nadie en este territorio es responsable, pero que tenemos que afrontar también las causas, las consecuencias de esa crisis derivada del encarecimiento de ciertos productos, ¿no? En cuanto a La Palma, bueno, el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias han movilizado, fundamentalmente el Gobierno de España, pero también el Gobierno de Canarias, unos 500 millones de euros en distintas ayudas, más de 230 millones que ha abonado ya el Consorcio de Seguros, que es una entidad pública que lo que hace es, cuando el Gobierno declara una zona catastrófica, por así decirlo en la antigua nomenclatura, ¿no? Pues son ayudas que están llegando especialmente a aquellos que perdieron su primera vivienda, y desde la delegación también estamos tramitando ayudas. Ya pues más de 300 familias han recibido la ayuda de 60.000 euros, estamos ya por 23 millones de euros, casi 400 familias, y bueno, seguimos activando esas ayudas, ¿no? 30 millones para el sector agrícola. Y hoy puse un ejemplo, hoy tuvimos un pequeño acto en La Palma, y puse un ejemplo de cómo las medidas ayudan a la economía de la isla, ¿no? La Palma tiene hoy 2.700 parados menos que hace un año, pese a la crisis del volcán. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, pues ocurre porque ha habido dos tipos de medidas del Gobierno de España. Una, proteger el empleo existente. ¿Cómo? Pues ayuda a través de los ERTE, y la protección a los autónomos que cesan su actividad porque están en zona de exclusión todavía, ¿no? Bueno, ahí tenemos 1.300 personas y 500 personas por otro lado, ¿no? Y después hay 63 millones de euros que se han puesto en medidas para contratar personal, que están ayudando pues, a retirada de ceniza, y que están contratados y financiados por el Estado, pero contratados por los ayuntamientos, los 3 ayuntamientos de la comarca, el Cabildo Insular y el Gobierno de Canarias. Bueno, 2.300 personas tienen hoy empleo gracias a ese mecanismo puesto en marcha por el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, que ha sido muy ágil, y quiero elogiar la labor de la Consejería de Economía y Empleo. Pero el efecto final es que 2.300 personas más unas 1.800 son 4.000, si no recuerdo mal, en torno a 4.100 personas. Si 2.700 han bajado, si no se hubiesen empleado esas medidas, hoy tendríamos 1.500 o 1.400 parados más, y sin embargo tenemos 2.700 parados menos. Bueno, eso sí cunde en la economía, porque al final son gente que se siente protegida, gente que está trabajando y que ayudan a que la economía, bueno, pues solvente de momento un palo durísimo, porque es la pérdida de muchísimas infraestructuras, de muchísimo empleo, también de fincas, de un número importante de fincas, en una zona que es la zona principal productiva de plátanos de la isla. O sea, que se está trabajando. Se está trabajando, y hay muchísimas más medidas que, bueno, podemos hablar en materia de turismo, ayudar a las empresas, en fin, hay las carreteras que se están construyendo o que se han construido, algunas en tiempo récord, en 20 y pico días. Y bueno, lo que pasa es que hay un tema que es la naturaleza. La naturaleza nos impide ir más rápido de lo que podemos ir, ¿no? El otro día visitábamos una de las carreteras, la carretera que ha puesto un poco en marcha el Cabildo, pero una carretera que se va a quedar así, de tierra, no asfaltada, porque es imposible asfaltarla. Yo me acerqué, bueno, a medio metro del borde de esa carretera, y pusimos un papel de esto de la caja de cigarrillos y tal, y se quemó de forma inmediata, ¿no? Hay 700 grados a pocos metros de esa carretera. No podemos jugar con la vida de las personas, ese es un mecanismo que sí es verdad que ayuda en caravana, etcétera, a que la gente no tenga que desplazarse y recorrer media isla para ir al Valle de Aridane.
y bueno, en vez de perder 1 hora y 3/4, pues pierden 10 minutos, pero lo hacen con esas garantías de seguridad, Sí, de seguridad. en caravana, etcétera, para evitar, pero no es la carretera que queremos, la carretera que queremos, la primera que vamos a poder construir en condiciones de seguridad y de confort va a ser la de la costa, y bueno, esperemos que a final de año esté un tramo ya ejecutado y en los primeros meses del siguiente, y el otro tramo que se está negociando pues un poco con las plataformas y viendo cuál es el mejor trazado que se pueda realizar. Muy bien. Don Anselmo, vamos a pasar ahora a hablar del catálogo de las fuerzas y los cuerpos del Estado. ¿Contaremos con más efectivos cubriendo los mínimos en los lugares necesarios? Bueno, eso siempre es un debate eterno de petición de más efectivos, ¿no? Pero lo cierto es que en los últimos años, en los últimos 3 años, Canarias tiene 500 efectivos más, tanto en Guardia Civil como incluyendo Policía Nacional y Guardia Civil. Tenemos unos 7.000, creo que 7.500 personas trabajando entre ambos cuerpos, pero es que hace unos años teníamos 500 menos. Y estamos, hay que reconocerlo, en uno de los mejores momentos de la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad, por 2 motivos, y tengo que estar satisfecho por eso, ¿no?, del trabajo de esos profesionales. Han logrado que tengamos en los últimos 10 años el mejor dato de esclarecimiento de hechos delictivos. Eso da seguridad si los hechos delictivos se producen, pero si se esclarecen y cuanto más rápido, más seguridad va a sentir la gente, porque ven que los responsables pagan por sus crímenes con las penas que contempla nuestro Código Penal. Y también la ratio de infracciones penales por 1000 habitantes, estamos en la ratio mínima por debajo de la media nacional, y en una ratio que hace muchísimos años que no se ve, ¿no? Eso es la mejor de los últimos 10 años también. Bueno, pues eso significa que tenemos una tierra segura, que tenemos efectivos, que deberíamos tener más, sin duda. También las policías locales, que bueno, que con la crisis económica le pasó a la Guardia Civil y le pasó a la Policía Nacional, pues se desmantelaron. El hecho de que una de las medidas fuera no tener empleo público significó que según se jubilaban iban desapareciendo esos puestos de trabajo. En Canarias ya les digo que estamos a punto de llegar a superar de nuevo lo previo, al 2011, ¿no? En las policías locales ha pasado eso también, ¿no? La dificultad ahora de poner cuanto antes la dotación suficiente para que tengamos policías locales también mejor preparadas, porque van a tener más efectivos, y más efectivos también es que no haya tanta presión sobre los agentes, sino que haya un mejor trabajo de cada uno de ellos. Mejor calidad del trabajo. Bueno, vamos a cambiar ahora un poquito de tema. Hablábamos antes de la violencia de género. ¿Qué es el sistema Biogen? ¿Estamos ya con el protocolo pertinente? Háblenos un poquito de esto. Bueno, el Biogen lo que significa es que, bueno, primero que estamos en una política que el Estado ha puesto sobre la mesa. En muchos otros estados, por lo que sea, se esconden los datos de violencia de género. En España no, ha sido el país europeo que ha puesto sobre la mesa como una necesidad de cambio de mentalidad de la sociedad española, especialmente de los hombres, obviamente, que son los agentes activos en cuanto a esa violencia de género, y por eso se han formado equipos en las distintas delegaciones y se hace un trabajo con ayuntamientos y cabildos insulares y Gobierno de Canarias para luchar contra la violencia de género. Bueno, pues ahí hay esos equipos que lo que hacen también es los cuerpos y fuerzas de seguridad hacen un trabajo de seguimiento de las víctimas de violencia de género, de las personas que están, dependiendo del grado de peligrosidad, que eso hay un programa que mide un poco por los datos que se tienen de la unidad familiar, de los antecedentes, etcétera, pues se da un perfil y un nivel de riesgo, ¿no? Bueno, pues hay ayuntamientos que colaboran, que han firmado ese convenio de Biogen, aquellos que son prácticamente de riesgo mínimo, ¿no? Y bueno, pero colaboran en un seguimiento de esa gente para que esas víctimas también se sientan protegidas. Ahí hay una colaboración, y ya después, según pues el nivel de los agentes, hay el nivel de las policías locales. Las grandes policías tienen más capacidad y ayudan un poco más que ese riesgo tan mínimo, ¿no? Pero ayudan porque están cerca de las víctimas. Son cuerpos policiales también que pueden actuar y pueden ayudar, y la idea es implicarlos también, claro, en una lucha que es de todo el Estado. No es solo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino también de las policías locales y de toda la sociedad, que al final hoy, bueno, hemos visto
que la sociedad se va concienciando y ya un vecino no es un agente pasivo que pasa de lo que está ocurriendo, sino que ya denuncia, ya llama, pone en advertencia a los agentes, y eso es bueno porque es una sociedad que protege a las víctimas y ayuda a que avancemos en erradicarlo, ¿no? De lo que desearíamos todos, que no hubiera ese tipo de violencia. Totalmente. Otro tema que preocupa mucho también a la población es las drogas en los barrios, en los parques. Parece que nadie le pone fin, que lo llaman menudeo porque no es de gran cantidad, pero es ahí donde empieza a minar a nuestros niños en sus adolescencias. ¿Por qué no se castiga más y qué puede hacer un ciudadano para colaborar en la desaparición de esta lacra, por así decirlo? Bueno, nosotros sancionamos muchísimo el tema de drogas, ¿no? También en la vía administrativa, que también son bastante dolorosas para cierta gente, ¿no? Ya cuando hay un tráfico de drogas, aunque sea de menudeo, pues ya ahí empiezan a haber delitos y bueno, hay unos jueces que las penas son importantes en nuestro país, en cuanto al tráfico de drogas. Yo no creo que sea tanto un tema de eso, sino como de control, y yo creo que en los últimos años hemos dado unos palos muy importantes a la entrada de drogas en Canarias y en España. Esta delegación ha sido testigo de la llegada de embarcaciones al puerto de Las Palmas fundamentalmente, y ha habido un trabajo de la agencia tributaria con la Armada, con Guardia Civil o con Policía Nacional, dependiendo de quién llevara la investigación, y se han dado golpes muy importantes, las mayores requisas prácticamente de la historia. Yo estuve en una que eran más de 20 toneladas de cocaína. Bueno, son datos muy importantes de control, de que se está actuando duramente contra las mafias, y ahí es donde tenemos que hacerlo, ¿no? Lo demás, pues lo que hay que hacer es colaborar con los agentes de autoridad, dar esa información. No podemos llegar a todos lados, pero si nos van nutriendo de información, ese también menudeo también va acabándose, porque intenta llegar a los más jóvenes, a los más vulnerables de alguna manera, menos preparados para eso. Y bueno, buena parte de las drogas también está detrás de las grandes enfermedades mentales que tenemos en nuestro país, y bueno, ahí hay que hacer un trabajo, porque el mejor mundo es un mundo obviamente sin drogas, ¿no? Bueno, para terminar, entramos ya en la recta final. Hablábamos antes de los acuerdos con Marruecos, que ha disminuido la llegada de pateras. España mantiene acuerdos con el Sáhara, el Frente Polisario, hace décadas, donde por estas fechas estivales nos traemos a los niños y niñas saharauis de vacaciones. ¿Esto seguirá ocurriendo? Nada tiene que ver una cosa con la otra. Va a seguir todo con normalidad. Yo creo que la solidaridad con el pueblo saharaui está ahí. Otra cosa es que demos solución a un conflicto que lleva enquistado ya para 50 años, a punto de cumplir 50 años. No podemos condenar a un pueblo al exilio permanente, y eso es lo que ha hecho mover al gobierno de España, ¿no? En un momento además que Alemania se ha posicionado también en ese sentido, que históricamente lo ha hecho Estados Unidos y Francia, y nosotros lo que desearíamos es que hubiera pues, un mundo un poquito mejor también ahí, que hubiera progreso, y que ese pueblo pues, se integre y pueda prosperar, ¿no? En cualquier caso, la postura del Gobierno de España, como saben, no se ha salido del relato de las Naciones Unidas, es decir, tiene que ser un acuerdo que esté amparado por Naciones Unidas, por sus principios, y que tiene que haber acuerdo entre las dos partes, que es también el criterio que Naciones Unidas ha impuesto para llegar a un acuerdo con respecto al Sáhara y a su futuro, y al futuro de la gente que vive allí o que vivía allí, y que es el pueblo saharaui. Muy bien, pues don Anselmo, se nos ha acabado el tiempo. Creo que hemos aclarado algunos de los puntos más importantes que queríamos aclarar. Agradecemos que haya aceptado nuestra invitación y que haya venido hasta aquí, hasta un medio local, para ponernos un poquito al día de todo el trabajo que está realizando. Muchas gracias por venir. Encantado y muy agradecido también por la invitación, y esperamos vernos de nuevo. Muchas gracias. Bueno, y ustedes no se vayan, que enseguida seguimos en directo en El Mostrador.